Cuando uno mira lo suficiente el cielo nocturno, los patrones comienzan a emerger. Algunos son simples, otros engañosos, y solo unos pocos son tan precisos que obligan a reconsiderar todo lo que creíamos entender. En el momento en que los primeros datos de seguimiento del objeto 3i Atlas llegaron a mi pantalla, no reaccioné de inmediato. He pasado décadas observando rutas orbitales, curvas gravitacionales, cometas de largo periodo e intrusos hiperbólicos, pero a medida que más puntos de datos poblaban el mapa de su trayectoria, comenzó a sentirse algo intencional, no en el sentido de la ciencia ficción, sino en el sentido matemático más estricto. La trayectoria proyectada del 3i Atlas no se parecía a los escombros interestelares típicos. No rozó nuestro sistema como lo hizo Oumuamua. Aquella fue una piedra que se deslizó. Tampoco se sumergió hacia adentro como el cometa 2i Borisov. En su lugar, estaba trazando un arco muy limpio, muy calculado. Uno que estaba programado para intersecar un solo punto, un lugar críticamente importante en el espacio. La inmensa mayoría de los objetos no se acercan con tal precisión. Hablamos de una región cuyo radio corresponde exactamente al punto donde la influencia gravitacional dominante del Sol comienza a ceder ante el control de Júpiter, nuestro gigante planetario. No simplemente cerca de Júpiter, no a lo largo de su órbita, sino precisamente en esa frontera gravitacional. Para un astrofísico, este no es un número trivial. No es un objetivo que se espera que un cometa aleatorio, que ha estado a la deriva durante millones de años a través del espacio interestelar, impacte con una fracción de un porcentaje de exactitud. Cuando mencioné por primera vez esta anomalía estadística, por supuesto, recibí mensajes que me decían que era una coincidencia. Las coincidencias suceden, pero los patrones merecen nuestra atención. Lo que sigo enfatizando es un principio simple. La precisión es información. Y cuando un objeto de otro sistema estelar la demuestra, nuestro deber es prestar atención en lugar de descartar el hecho incómodo. Permítanme profundizar en por qué esta exactitud es importante. Nuestro sistema solar, como cualquier arquitectura gravitacional, está lleno de esferas de influencia invisibles. Son límites matemáticamente rigurosos donde la atracción dominante de un cuerpo pasa suavemente a la influencia de otro. Para Júpiter, nuestro guardián planetario más masivo, esa esfera dominante comienza en un radio bien definido y calculado. El hecho de que 3i Atlas se dirija precisamente a esta región ya es inusual, pero la verdadera causa de mi preocupación es el nivel de precisión requerido para impactar esta frontera gravitacional exacta. Para lograr tal objetivo, el objeto habría tenido que llegar con un ángulo muy específico y una velocidad muy particular. Tendría que haber mantenido ese curso durante millones de años, viajando a través del espacio interestelar sin ser perturbado significativamente por polvo, estrellas errantes o encuentros con nubes moleculares. Los astrónomos estamos acostumbrados a tratar los objetos interestelares como escombros caóticos que fueron expulsados por procesos catastróficos, colisiones planetarias, dispersión gravitacional violenta o eventos de formación estelar. Son expulsiones desordenadas, no producen objetos que lleguen a otro sistema e impacten el punto de transición gravitacional perfecto del planeta más grande. En nuestra terminología, esto se llama un evento de baja probabilidad. No es físicamente imposible, pero su improbabilidad estadística es tan profunda que sin duda exige la más exhaustiva investigación. La ciencia, insisto, avanza precisamente cuando investigamos los eventos improbables, en lugar de barrerlos bajo la alfombra del ruido estadístico. Debemos recordar, las anomalías son oportunidades, no inconvenientes. Recientemente hemos visto ruedas de prensa donde se presentaba la conclusión segura de que 3i Atlas es solo un cometa. No tengo ningún problema con la confianza saludable en la ciencia basada en datos sólidos, pero la confianza que ignora las anomalías no es humildad científica. Miremos otra anomalía, quizás la más visual. En las mismas imágenes que se mostraron, se puede ver lo que parece una estructura similar a un rayo que emerge del objeto. Y aquí está el punto crítico.
Está dirigido en la dirección de su movimiento, no alejándose del Sol. En un cometa natural típico, el desgasamiento ocurre por sublimación de hielos calentados por la luz solar. Esto produce un empuje de chorro dirigido opuesto al Sol, antisolar. La radiación solar causa chorros que actúan como un motor natural, pero caótico. G3i Atlas está haciendo algo completamente diferente. La estructura que vemos es lineal, estrictamente direccional y alineada con su curso de avance. Esto es completamente inconsistente con un proceso natural de sublimación impulsado por la luz solar. Para mí, esto no es una prueba inmediata de artificialidad. Es una evidencia de lo desconocido, y lo desconocido es el activo más valioso de nuestro trabajo. Es sugerido, y es simplemente una posibilidad, que tal rayo dirigido podría, en teoría, funcionar como un mecanismo de limpieza de micrometeoritos despejando el camino del objeto. ¿Es natural? ¿Inusualmente natural o ingeniería? Aún no lo sabemos. Pero descartar esta observación simplemente porque es inconveniente para nuestros modelos establecidos no es la forma en que debe operar la ciencia. Por eso he escrito repetidamente sobre la importancia de las conclusiones basadas en datos, no en la autoridad. Muchos me hacen la misma pregunta: si este objeto fuera realmente significativo, ¿no se dirigiría a la Tierra? La respuesta, como ocurre a menudo con la dinámica del universo, es enfática: no. La Tierra, con toda nuestra importancia, no es el hito gravitacional más significativo de nuestro sistema. Ese papel lo desempeña Júpiter. Júpiter es, en esencia, nuestro guardián planetario, el cuerpo más masivo después del Sol, y por lo tanto, el más influyente. No es solo un planeta, es el escultor principal de las órbitas a largo plazo y el controlador de flujo de los cometas, dictando la estabilidad de todo el sistema interior. Sabemos que en cada sistema planetario que hemos observado, el planeta más grande juega un papel central en su arquitectura gravitacional. Si un objeto interestelar, particularmente uno con una masa mucho mayor que, por ejemplo, Oumuamua, quisiera estudiar el sistema, cartografiar los gradientes gravitacionales, o simplemente derivar pasivamente a través de una región estable, la zona de influencia de Júpiter sería el lugar donde toda esta compleja dinámica se vuelve más interesante. Quiero ser muy claro, no estoy afirmando intención, estoy señalando física. Cuando 3i Atlas pasa exactamente por esta zona, le da al objeto la oportunidad, ya sea natural o artificial, de realizar varias acciones: liberar fragmentos, ajustar sutilmente su trayectoria, o simplemente interactuar al máximo con las perturbaciones gravitacionales masivas, lo que podría alterar su camino interestelar a largo plazo. Desde el punto de vista de la física, esta ubicación es estratégicamente relevante, y solo esto merece nuestra atención científica. Después de que N3i Atlas pasó el perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, los astrónomos detectaron algo que es otra señal para la reflexión profunda: aceleración no gravitacional. Lo habíamos visto antes, por supuesto. Oumuamua también registró una desviación similar, y esa fue una de las razones clave por las que argumenté que la presión de la luz solar podría haber influido en su movimiento, posiblemente debido a una geometría delgada similar a una vela. En el caso de 3i Atlas, el cambio en el movimiento es menor, pero está presente, y aquí es donde la anomalía se profundiza. La desviación, ese sutil empuje no gravitacional, ocurre en la dirección requerida para que el objeto alcance la esfera de influencia de Júpiter precisamente. No aproximadamente, no más o menos, sino con precisión matemática. Esto nos enfrenta a tres posibles escenarios, y la ciencia exige que mantengamos abiertas todas las puertas hasta que los datos las cierren. Desgasamiento natural aleatorio. Algún proceso de sublimación o liberación de gases coincidió de una manera tan inverosímil que el movimiento reactivo caótico dio al objeto el empuje exacto requerido para el pilotaje de precisión hacia el objetivo. Esto es estadísticamente extremadamente improbable, porque el desgasamiento aleatorio
Produce correcciones aleatorias, no dirigidas. Mecanismo natural inusual, la estructura interna del objeto, posiblemente materiales en capas, cavidades específicas o calentamiento irregular. Permite una pérdida de masa dirigida, aunque todavía natural. Esto es inusual, pero aún podría explicarse por la física. Influencia de ingeniería. ¿Existe alguna forma de influencia de ingeniería, activa o pasiva, que crea estas sutiles correcciones de trayectoria? No estoy afirmando que la tercera opción sea la verdad. Estoy diciendo que el método científico nos obliga a mantener todas las posibilidades abiertas hasta que la evidencia las elimine. No elegimos qué hipótesis nos resulta más cómoda. Solo elegimos si seguiremos la evidencia, sin importar a dónde nos lleve. A menudo le recuerdo a la gente nuestro lugar en el tiempo. Nuestra especie es joven. En la escala cósmica hemos existido solo un parpadeo cósmico, a cosmic blink. Y aquí reside una profunda distinción filosófica. 3i Atlas, sea cual sea su verdadero origen, comenzó su viaje hace miles de millones de años. Estaba en camino mucho antes que los humanos, los mamíferos e incluso los dinosaurios. Así que, cuando hablamos de la lente gravitacional de Júpiter, o su sincronización perfecta o la masa de este objeto, no estamos hablando de un encuentro moderno entre civilizaciones. Estamos hablando de dinámica escrita en el tejido mismo del tiempo cósmico. Lo que realmente importa no es si el objeto es natural o artificial. Lo que importa es que finalmente estamos construyendo el marco conceptual y la infraestructura para tratar tales eventos no como curiosidades pasajeras, sino como colosales oportunidades de descubrimiento. Tenemos instrumentos capaces de rastrear anomalías débiles. Tenemos redes globales para coordinar observaciones. Tenemos marcos teóricos abiertos a revisar viejas suposiciones. Y, sobre todo, tenemos la humildad, si decidimos ejercerla, de aprender de las sorpresas que nos da la naturaleza. El universo no envía objetos para nuestro beneficio, pero nos ofrece eventos de los que podemos aprender si prestamos atención. Por eso debemos ver a 3i Atlas no solo como una curiosidad astronómica más, sino como una oportunidad. Su movimiento hacia la esfera gravitacional de Júpiter, la estructura similar a un rayo dirigida hacia adelante y la desviación sutil, pero dirigida, de las trayectorias esperadas. Todo esto es, a mi parecer, la forma en que la naturaleza nos dice, miren más de cerca. Quizás el siguiente objeto pase más cerca, el siguiente sea más claro, el siguiente contenga evidencia que no podamos negar. Estamos presenciando los primeros pasos de un nuevo campo científico, la arqueología interestelar. Y al igual que la arqueología terrestre, sus descubrimientos comienzan con anomalías. Entonces, ¿por qué importa que 3i Atlas se dirija exactamente hacia Júpiter? Porque la precisión es un mensaje, incluso cuando no es intencional. Porque las anomalías son oportunidades, no inconvenientes. Y porque la ciencia debe valorar los datos incómodos por encima de todo. En una galaxia tan antigua y vasta como la nuestra, un objeto que comenzó su viaje mucho antes de que existiera la humanidad, todavía puede tener algo que enseñarnos sobre los mundos que nos precedieron y las civilizaciones que pueden estar más allá de nuestro alcance. Por ahora, observamos, medimos, escuchamos y sobre todo, mantenemos la humildad suficiente para admitir que el universo siempre va por delante de nosotros,